Hola a todos, amigas y amigos de Tuna On Tour, y bienvenidos a un nuevo capítulo. Quiero empezar este episodio con un agradecimiento gigante y muy especial. Gracias a ustedes, a su apoyo, a cada like y a cada comentario, ya somos más de 1000 suscriptores del canal. Muchas gracias por ser parte de esta aventura. Ahora sí, con esa tremenda energía, bienvenidos al capítulo 13. Retomamos la ruta justo donde la dejamos en el increíble Camino Cortado. Seguimos avanzando por esta pasada angosta con el mar a ambos lados, ahora con rumbo fijo a la localidad de Detif, para conocer sus secretos. Acompáñenme. Después de disfrutar tanto manejar la moto como volar el dron en el increíble sector de Camino Cortado, donde su parte más angosta no mide más de 180 metros, seguimos la ruta. Les confirmo que este es, sin duda, uno de los caminos más entretenidos de todo Chiloé, y ahora nos llevará hasta uno de los extremos de la isla Lemuy. A medida que el camino gana altura, las vistas hacia el resto del archipiélago son un verdadero espectáculo. Desde la parte alta de la ruta se ven claramente las islas Kewi, Chelín y allá a lo lejos se distingue Matao, ese lugar que ya visitamos en la punta de la isla Quinchao. Es increíble cómo el viaje va conectando todos los puntos en el mapa y te da una perspectiva total del lugar. Myself as in a dream tonight. Oh, save me. Now I'm ready to be falling, to be living. Come and save me. Send a carpet, send a wave, send a memory to save. Destino final de la isla Lemuy, del recorrido por la isla Lemuy, acá en Detif. Una linda ruta, muy buena ruta. También tiene una iglesia, Capilla Santiago Apóstol de Detif. Vamos a ir a ver la Capilla Santiago Apóstol por dentro. Hola, buenas tardes. Permiso. Aquí, en el silencioso interior de la Capilla Santiago Apóstol de Detif, se siente el peso de la historia. Esta joya, patrimonio de la humanidad, fue construida por la propia comunidad alrededor de 1810. Su bóveda, pintada de un blanco luminoso, le da una increíble amplitud a todo el espacio. Cada rincón del altar está adornado con figuras religiosas talladas a mano en madera, cada una con un detalle y una expresión que conmueve. Es un testimonio asombroso de la fe y de la maestría de los artesanos de este rincón tan aislado de Chiloé. You're holier than I am, holier than I am. I am the dust, you are the rain.
La visita de TIFF fue realmente especial. Recorrer el camino cortado, esa increíble pasada angosta con el mar a ambos lados, es una de las experiencias más únicas de todo Chiloé. Y su capilla, tan remota y llena de historia, es el broche de oro para ese rincón de la isla. Con esa postal en la memoria, dejamos atrás de TIFF para empezar el retorno hacia la Isla Grande. Y haciendo un balance, debo decir que la isla Lemuy me maravilló. Este lugar prometía mucho, con la fama de tener los caminos más entretenidos, y les puedo confirmar que cumplió y superó todas las expectativas. Sus rutas y sus rincones son espectaculares. Una visita muy provechosa. Y para rematar esta ruta, me vuelvo a encontrar con Damián, aquel viajero argentino que conocimos en la isla Aucar. Es increíble cómo las rutas nos vuelven a juntar. You hold me still, I don't know how. You're holier than I am. Holier than I am. I am the dust. You are the rain. You pull me close, I push away. I swear I love you, but I am afraid I will let you down one day. As you pull me in, I'll push away. Close your eyes, I'll slip away. I know I can't change, I'm built this way. Llega el momento de dejar la isla Lemuy. Me voy maravillado con este lugar, que sin duda tiene alguna de las rutas más espectaculares y entretenidas que he recorrido en todo Chiloé. En total, rodamos unos 50 kilómetros en ella, y la verdad se me hicieron muy pocos. Me voy de aquí pensando seriamente que para la próxima visita a Chiloé necesito dedicarle más de un día solo a esta isla. Pero por ahora ya estamos en el embarcadero de Chulchuy para tomar la barcaza y darle la despedida a este pequeño pero hermoso lugar. Uno siempre se va con la sensación de que aún queda mucho por descubrir. I recall everything once more. Heavy air and the smell of rain. Muddy grasses across the plain. Red-winged blackbirds soft refrain. Reborn. Spring, I recall everything once more. En plena navegación nace una de las pocas pero entretenidas salidas de libreto de este viaje. Cuando venía cruzando la barcaza del canal Yal hacia Huicha, me puse a mirar el mapa en el teléfono. Vi que la distancia que me separaba de una de las puntas de la isla realmente no era mucha. Como era una zona que no conocía y vi en la pantalla que había comunicación más adelante con la ruta de mi cronograma original, no encontré ningún impedimento. Así que la decisión está tomada. Nos desviamos para seguir hacia el sur por la ruta W853 y ver con qué sorpresas nos espera el camino.
A medida que avanzamos, el paisaje nos regala una postal increíble. Allá a lo lejos, en el continente, nos acompañan las siluetas de dos gigantes, los volcanes Michimáuida y Chaitén. Una vista espectacular desde esta parte de la isla. Y con esa imagen ya estamos llegando a Keilén. Este es un pueblo que se extiende a lo largo de una preciosa costanera, mirando directamente hacia el Golfo de Corcovado. Pero más allá de su belleza, Keilén cumple un rol fundamental en la conectividad del archipiélago. Es el principal y más importante puerto de conexión con la vecina isla Tranqui. Desde aquí salen las barcazas que son vitales para comunicar a sus habitantes con el resto de Chiloé y el país. Un lugar tranquilo, pero con una importancia estratégica para la gente de esta zona. From my heart beat. No estaba en los planes de hoy, pero ya que decía, ¿cuánto decía? 30 kilómetros, 20 y tantos kilómetros. Dele nomás, señor. Ya hay que venir a conocer, hay que aprovechar que el día está bonito y que ayer se oscureció como a las 8, así que me queda harto rato. Esto es Keilén, que es una de las puntas de la isla, y allá se veía incluso un volcán de haber sido del continente. Después lo voy a buscar y le voy a decir cuál es. Y voy a buscar en el video también para que se vea. Sé que está rica la ruta. Interesante venir a conocer estos lugares. Hay que aprovechar llegando acá. Y el muelle lo repararon hace poco, parece. Este es el letrero clásico que dice Keilén, con acento, Keilén. Y un homenaje de la municipalidad de Keilén a Arturo Prat. Qué bonito. Ya, hacer una parada corta nomás. Seguir camino. We were so wild and free. We were just kids in love. I gave you the best of me, and all I was asking of you was to never break it. Vamos dejando atrás Keilén. Este fue un desvío que no estaba inicialmente en el cronograma, pero que sin duda resultó ser una parada muy provechosa.
Mi plan original era conectar por caminos interiores desde aquí directamente con la Ruta 5 para seguir hacia el sur, pero aquí es cuando la información local te cambia todo el panorama. Conversando con el bombero de la bencinera aquí en Cailén, me comentó que esas rutas están en plenas reparaciones y el avance es muy lento. Y como ya se está haciendo tarde y el tiempo apremia, hay que tomar la decisión más práctica. Así que lo más rápido y seguro ahora es volver sobre nuestros pasos hasta Chonchi, para desde allí empalmar con la carretera principal de la Isla Grande. Y nuevamente solo cruzamos Chonchi para llegar al desvío y tomar la Ruta 5. Ahora seguimos directo hacia el sur, pero la razón es un poco distinta esta vez. No es porque me queden lugares por conocer. En viajes anteriores ya he tenido la suerte de explorar muy bien esta parte de la isla. La verdad, esto es más bien un capricho, una idea que tengo en la cabeza. Quiero una foto específica en un lugar muy icónico, una imagen que siento que servirá como el remate perfecto, la postal final para todo este increíble recorrido por la Isla Grande y el archipiélago. Así que ahora solo queda una cosa, manejar directo hacia ese lugar, sin detenerme, porque el sol prontamente se comenzará a esconder y necesito esa luz del atardecer. When the storm is moving in, the sky goes dark and you feel the wind. Too much weight just holds you down, waiting for the calm to come around. And you harbor all your tears, your desperate beliefs and fears. You will rise above, know that you are strong. Though the road is long, there is always love to carry you home. Home.
Y poco antes del atardecer, con esa luz mágica que tiñe todo de dorado, llegamos a Quellón. When there's no solid ground. Esta no es cualquier ciudad, es la más austral de toda la isla grande de Chiloé, un puerto con una energía de frontera, desde donde zarpan las naves hacia la Patagonia más profunda. Oh, your head is spinning, you can't find no rest. Pasamos rápidamente por su centro, porque el destino final del día, esa foto icónica que venía a buscar, queda muy cerca de acá. Know that you are strong, though the road is long. There is always love to carry you home. To carry you home. Y aquí está, el hito cero. Para mí, en este caso, es el punto final de esta increíble etapa. Pero para muchos otros viajeros que van hacia el norte, este es el punto de inicio. Hablo del lugar que marca el final de la Ruta 5 y de la larguísima carretera panamericana, que, simbólicamente, nace en Alaska. Me separan casi 1.300 kilómetros de Santiago, la ciudad donde vivo, y aquí, en este punto, se siente la distancia y todo el camino recorrido. Pero este es solo un hito y no marca para nada el final de este viaje. Es simplemente otra postal increíble para atesorar. Este es el Huilliche Mapu, el hito cero, que representa el fin o el comienzo de la carretera panamericana y de la ruta 5 también de Chile. Bueno, eso de que el fin o el inicio de la panamericana, varios dicen que tienen el fin o el inicio, pero había que venir acá. De nuevo nos topamos con Demian. Y aquí está la máquina. Lo logró. Enterrado en la arena. A ver cómo la saco. No, sí sale. Ya. Y desde el hito cero, este es el punto más al sur que vamos a llegar en el viaje de hoy. Ya es tarde, así que voy a sacar un par de fotos y adiós. Vamos de vuelta a Dalcahue. To the other side, call on me. I'll help you ease your pain. And if you only knew that I'm right here for you, call on me. Y con las últimas luces del día y estas imágenes de Castro, llega el momento de despedir este capítulo y nuestra intensa aventura por Chiloé. Ha sido un recorrido increíble, lleno de contrastes, de caminos que te ponen a prueba y de paisajes que se quedan para siempre en la memoria. Como siempre, muchas gracias por acompañarme. No olviden dejar su like y suscribirse para ser parte de esta comunidad. Los espero en la próxima entrega de Tuna on Tour, porque aún queda mucha ruta por recorrer. I'll help you ease your pain.